Recibimos con un fuerte golpe de aplausos a la magistra Liliana Víctor. Buenos días. Buenos días. Contarles que es un placer estar nuevamente en Huancayo, agradecer la invitación al Colegio de Ingeniería. Creo que está abriendo caminos en este tema de la capacitación. Generar espacios de capacitación es muy importante. El maestro debe ser un aprendiz permanente. Más aún hoy, con los tiempos, ¿no?, que cambian tanto y con el escenario en que vivimos. Me ha tocado hablar de evaluación por competencias. Un tema, profesores, de verdad muy sensible en la educación de nuestro país. Complicado. Creo que hemos avanzado un poquitito en algunas cosas, por ejemplo en el enfoque por competencias, pero nos falta mucho en el tema de evaluación. Es un tema donde todavía tenemos que empoderarnos, donde todavía tenemos mucho que aprender como maestros. Y miren qué paradoja, ¿no? Es la actividad que más realizamos en el aula. Evaluamos todo el tiempo, pero hemos pensado cómo evaluamos, para qué evaluamos, con qué instrumentos evaluamos, planificamos la evaluación, o es parte de la rutina pedagógica, ¿no? Los exámenes trimestrales, los exámenes mensuales. Qué importante es esto. Evaluar es una gran responsabilidad, porque nosotros le ponemos a los chicos, los valoramos subjetivamente, objetivamente. De eso vamos a hablar hoy. Como les decía, es un tema complicado y yo siento que acá no solamente hay que aprender, hay que desaprender. Entonces yo voy a invitarlos a ver un videíto. Acá me van a ayudar, por favor. No sé quién me puede. Vamos a ver un videíto que quiero que lo pensemos bien. Y luego vamos a conversar un poquito qué tiene que ver esto con la evaluación en el Perú. El video se llama El elefante encadenado. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces pregunté a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba maestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está maestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él. Imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, hasta que un día terrible para su historia futura,
el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Así es, Damián. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. Muy bien. Yo siento que la estaca, esa estaca que nos saca es muchas cosas en la escuela, pero una de ellas es la evaluación. Nos hemos acostumbrado a hacerla de la misma manera y nos cuesta movernos de nuestra zona de confort. De repente, cuando recuerdan ustedes su primer día en una escuela, cuando recién salieron de la universidad, del instituto pedagógico, la primera vez que hicieron una prueba, un examen, seguramente lo hicieron con mucho cuidado, pensando, ¿no es cierto?, en que sea realmente lo que ustedes necesitan evaluar. El tiempo pasó, de repente nos acostumbramos, ahora tenemos las computadoras que copiamos y pegamos, y la evaluación se convirtió en una estaca. Es una estaca que nosotros, con nuestra fuerza de maestros, podemos mover, pero que no lo hacemos. Entonces, para hablar de evaluación por competencias, hay que desaprender muchas cosas y romper muchísimos paradigmas. Esa idea de que evalúo solamente el contenido, en este enfoque, no sirve. Esa idea de que el examen bimestral es lo más importante y el colegio tiende, hasta los papás dicen: estamos en exámenes, no sirve. Esa idea de que lo que yo pregunto, el alumno tiene que contestarme como yo lo enseñé en clase, no sirve. Esa idea de que tengo que revisar de todo, lo califico, todo, y al final todo lo sumo, todo lo promedio, no sirve. ¿Cuántas cosas tenemos que desaprender? Hoy día les voy a contar un poquito esto. El tema de evaluación, profesores, es un tema en el que hay que trabajar mucho, ya se los decía. Y a veces lo sentimos medio perdido por varias razones. La primera, porque tenemos tantas cosas los maestros. Miren, estamos así, que el currículo, que los programas, que las cartillas de planificación, que hay que entregar esto, y la evaluación está por ahí en medio y casi lo hemos perdido de vista. Y eso no puede pasar. En un enfoque por competencias, evaluamos para que el alumno aprenda. No evaluamos para que apruebe o desapruebe. No evaluamos para calificar. Evaluamos para aprender. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. La evaluación no es una situación administrativa, colegas. Yo evalúo porque tengo que dar mi registro, después tengo que subirlo al CAGIE y ya está. Terminé de hacer eso, el otro bimestre empiezo de nuevo y ni siquiera miré atrás. Eso no es evaluar. En este enfoque, eso no es evaluar. Entonces, contarles un poquito, y hemos dicho, vamos a hablar de enfoque por competencias y de evaluación por competencias. Si yo voy a evaluar las competencias, lo primero que me pregunto es: ¿qué es una competencia? A ver, un ratito con su compañero, conversen un poquito. ¿Qué es una competencia, profesores? A ver, los escucho con su compañero rapidito. ¿Qué es una competencia? Cuéntenme. ¿Qué es una competencia? Este método se llama el cuchicheo, ¿no? Es una estrategia pedagógica también, ¿no es cierto? A ver, cuchicheamos con el compañero. ¿Qué es una competencia? Cuéntenme. Bajo y pregunto. ¿Ah? ¿Qué será? Esa es la idea.
El aprendizaje se construye con la participación, ¿no es cierto?, en este caso de ustedes, de los maestros. Muy bien, ahí nomás. A ver, desde aquí, no voy a bajar. ¿Qué es una competencia? ¿Quién me cuenta? ¿Qué es? Saber actuar. ¿Qué más? ¿Solo saber actuar? Movilizar actividades, conocimientos. ¿Qué más? Desarrollar habilidades. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho, ¿sabe qué es? Que nosotros tenemos mucha confusión en la jerga pedagógica. Competencia, capacidad, habilidad, destreza, conocimiento, actitud, todo está a veces, profesores, en nuestro diario que hacer, pero no todos los definimos de la misma manera. Entonces vamos a ver qué cosa vamos a evaluar, para que ustedes vean qué complejo es evaluar una competencia. Miren ustedes, vamos a ver un poquito, ya me dijeron, una competencia es actuar de una forma eficiente, para resolver problemas, para lograr objetivos, pero siempre en un contexto. Esa actuación debe ser pertinente. Yo no puedo actuar eficientemente y ser competente si no tengo claro dónde estoy. ¿Qué nos dice el currículum nacional? A ver, les voy a contar qué nos dice, ¿ya? Para tener claro qué cosa es lo que vamos a evaluar. Dice entonces que es la capacidad, la competencia es la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y auténticos, en la vida real. Lo que le enseño a nuestros estudiantes para la vida real, no para el examen. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa nos dice el currículum? A ver. Mire, el currículum nos habla primero de un perfil de egreso. ¿Cuántos rasgos tiene el perfil de egreso? ¿Quién sabe? 11 rasgos, ¿no es cierto? Miren esta mirada del currículo, profesores. Hemos partido no de los cursos, de los conocimientos, hemos partido del horizonte, hemos partido de la meta. ¿Cómo quiero que salgan los estudiantes peruanos después de 14 años en la escuela, en la educación básica? Fíjense, estamos cerca de cumplir 200 años de país independiente y recién nos preguntamos y recién tenemos un perfil de egreso de la educación básica. Ese perfil tiene 11 rasgos. Y esos 11 rasgos se van a hacer realidad a través de las competencias. Y profesores, ¿y cuántas competencias tiene el currículum? Vamos a evaluarlas, ¿ah? ¿Cuántas tiene? 31. Nosotros aquí en las ciudades vamos a trabajar solamente 29 porque no tenemos una lengua aborigen, ¿no es cierto? Entonces miren la mirada. Me dicen, vas a lograr este perfil desarrollando esas 31 competencias. Así es. Así se elabora un currículo por competencias, que ahora más tarde el doctor Tobón les va a contar muy bien. Pero esas competencias, la competencia, profesores, es un aprendizaje complejísimo. Miren, vamos a necesitar 14 años para desarrollar las competencias. Porque las mismas empiezan en inicial y terminan. Ni siquiera terminan en el secundario. Voy a seguir aprendiéndolas en el resto de mi vida. Lee es una competencia, por ejemplo. Y el leer tiene que ver con el comprende. Voy a empezar a leer imágenes desde inicial y voy a seguir con esa competencia, la voy a ir perfeccionando. Mientras más la practico, me voy empoderando de ella. Pero como es muy complejo, esa competencia está formada por capacidades, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y qué es una capacidad? Una habilidad, ¿qué más? Destreza, ¿qué más? Una actitud, ¿qué más? Yo voy a decir que la habilidad es un recurso, lo dice el currículo nacional también, de 3 tipos. Miren, profesores, esto es muy interesante para tenerlo bien claro cuando evaluamos. Primero, conocimientos. Y el conocimiento, profesores, hablamos de un conocimiento vivo, donde el alumno lo construye. No el alumno repite lo que el maestro dice, pero ese conocimiento solo no te hace capaz. Más, este conocimiento tiene que estar acompañado necesariamente, obligatoriamente de habilidades, que son las aptitudes, con P, ¿no es cierto? Y
las actitudes. Las tres juntas forman una capacidad. Profesores, por años solamente hemos trabajado el conocimiento. Ni siquiera hemos trabajado capacidades, menos competencias. Yo voy a decir que en el currículo nacional hay 31 competencias, cada competencia tiene varias capacidades. Y yo tengo que lograr que el alumno desarrolle todas las capacidades para ser competente. Muy bien. Pero, ¿cómo yo sé que el alumno logra esas capacidades? A través de los desempeños. ¿Qué son los desempeños? Observables, son las descripciones de lo que el estudiante hace, no de lo que el estudiante sabe. ¿Se dan cuenta? Y si yo quiero que el estudiante haga cosas, ¿cómo voy a evaluar? Con el examen solamente. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, profesores, cómo el enfoque tiene que cambiar absolutamente todo? Muy bien. Y esto, entonces, es un poco el sistema nuevo que tenemos. Y esto, por supuesto, está siendo medido con los estándares de aprendizaje. Esas 31 competencias lo voy midiendo cada ciclo a través de los estándares que ni siquiera estamos mirando en muchos casos. Profesores, inicial de 5, terminan 5, siéntense todo el equipo docente y colegiadamente y vean, ¿logramos el estándar? Porque si esos niños pasan a primer grado sin lograr el estándar, están ya en desventaja. Segundo grado, área por área, ¿logramos el estándar? No solamente nos preparemos para las pruebas censales, que tú sepas, los lunes son para secundaria, ¿no? En todo el Perú. Y ahora de una semana para primaria, cuarto grado. Preparemos para la vida, de eso se trata. Entonces, profesores, miren, esto es lo que tenemos. Nosotros vamos a evaluar los desempeños, porque esos desempeños responden a las capacidades, esas capacidades responden a las competencias, y esas competencias responden al perfil de egreso. Lógicamente todo esto siempre va a estar con, el enfoque con los enfoques transversales, ¿no es cierto? Muy bien. Eso vamos a evaluar, profesores. Miren qué complejo. Una competencia entonces es algo muy difícil de lograr, requiere mucho tiempo y además requiere una intención pedagógica. El estudiante no va a aprender a resolver problemas de cantidad por arte de magia, ni en piloto automático. Yo, maestro, tengo la intención pedagógica para que eso suceda. Muy bien, entonces si ya sabemos, ya nos dimos cuenta que tenemos que evaluar. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿y qué es evaluar? ¿Qué es evaluar, profesores? Antes de esto, contarles un poquito, puse esto, Frato es Francesco Tonucci, el año pasado estuve en Lima. De verdad que yo adoro sus viñetas porque así de forma lúdica nos da la idea de cuándo necesita cambiar la escuela. Miren eso. Y evaluar además en la realidad. Todos los niños igualito menos uno. ¿Lo ven al diferente? El segundo. La profesora, ¿qué dice? Se recomienda que el niño vaya a un aula especial porque es diferente. ¿Qué les parece? Yo les cuento que tengo un colegio en Lima. Y a veces me reunía con los docentes, pero ¿para qué haya recibido este alumno que tiene TDAH? El otro tiene no sé qué. Y le digo, así no vamos a quedar sin trabajo, no vamos a recibir a nadie. El mundo de hoy es un mundo de diversidad. Y el profesor tiene que acostumbrarse a trabajar con la diversidad y a evaluar en la diversidad. Por eso el enfoque nos ayuda, profesores. En el enfoque por competencias, como decía el eslogan del ministerio, es el eslogan del enfoque en realidad. Todos aprenden, nadie se queda atrás. Porque ese niño diferente que aprende en un estilo de aprendizaje de repente más lento, que tiene otras habilidades, también va a aprender. De eso se trata este enfoque. Necesitamos cambiar en la educación, profesores. Todos tenemos, yo siempre lo digo y lo vuelvo a decir, todos tenemos alumnos en la escuela que permanecen en nuestra escuela todos los años, pasan de año y nadie sabe cómo. ¿Sí o no? Todas las vacacionales, y de pronto aparece aprobado y sigue con una brecha terrible de desnivel, de estar desnivelado con sus compañeros que no están. ¿Qué hacemos con esos chicos? ¿Usted se imagina cuando salga de la escuela? ¿Qué futuro le espera? ¿En qué momento vamos a decidir acompañar el proceso de aprendizaje? Porque simplemente aprende diferente. Porque necesita otra forma, ¿no es cierto?, de enseñanza también y de estrategia pedagógica. Muy bien. Ahora sí, les preguntaba qué es evaluar. ¿Qué es evaluar, profesores?
A ver, convérselo nuevamente y me dicen qué es evaluar. ¿Cómo definen evaluar? ¿Qué cosa es la evaluación? A ver, cuéntenme. ¿Qué será? Muy bien. A ver, ¿qué es evaluar? ¿Quién me dice? Por acá, profesores, todos los días evaluamos, ¿ah? O sea, de modo, tenemos que saber cómo definimos la evaluación. Un proceso, ¿qué más? Obtener información. ¿Un proceso qué? Un proceso de verificación de resultados. ¿Qué me dicen acá? Mira, acá nomás hay diferentes. Un proceso continuo y formativo. Allá estamos verificando el resultado. Acá estamos verificando el proceso. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Y todos evaluamos lo mismo. Se supone que todos estamos en la educación básica, todos evaluamos de la misma manera. Profesores, tenemos que tener claro qué cosas evaluar y todos tenemos que hablar el mismo idioma. Eso es un tema que hay que trabajar mucho en nuestro país en cuanto a la educación. Entonces yo voy a decir, como usted, ahí está, la evaluación de los aprendizajes es un proceso, no es un fin, en este enfoque menos, es un proceso. Miren lo que dice, que observa. ¿Por qué observa? Porque recuerden que ahora los estudiantes realizan desempeño. El desempeño tengo que observarlo. Yo le digo a mi estudiante, muy bien, trabaja en equipo y vas a construir, no sé, un organizador sobre tal tema. Yo voy pasando por las aulas, por los equipos, observando. Pero no solamente observo, sino que recojo información. ¿Y en qué lo voy a recoger? En un instrumento. Ese es el reto del maestro. Hacer instrumentos en base a desempeños. ¿No es cierto? Y luego que recojo la información, ¿qué la voy a hacer? La voy a analizar. ¿Cómo le fue? Para recién ahí, profesores, decir cuál es la información relevante, qué me sirve, para después de eso, ¿no es cierto?, poder reflexionar para por fin emitir un juicio de valor. Miren el camino, profesores. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Nosotros, me incluyo, es un tema nacional. Trabajo revisado, nota, ¿no es cierto? Tenemos los criterios en el instrumento en nuestra cabeza. A veces viene un papá y te pregunta por qué, y el profesor nunca se queda callado, siempre hay una explicación, pero en el fondo, y él mismo está convencido cuáles fueron los criterios que utilizó. Qué importante es esa reflexión. Y después de eso, no es que terminó ahí, ya le puse la nota, ya, no. Aquí sigue lo más importante del sistema de evaluación, profesores. La toma de decisiones, y una de ellas es la retroalimentación. Estamos evaluando así. ¿Realmente seguimos este proceso? ¿O seguimos planteando exámenes y calificando? Ese es otro tema del que vamos a hablar ya. Eso sí me interesa, que el tema de evaluación y calificación, la diferencia que hay, que quede claro y muy feliz. Necesitamos cambiar, profesores, muchas de las estructuras que tenemos sobre la evaluación en la SAP. Muy bien. Entonces, ya sabemos que vamos a evaluar. Y yo voy a decir algo más. Yo voy a decir que yo, profesor, y ustedes emitimos todo el tiempo juicios de valor. Profesores, esos juicios de valor deben ser conscientes de que sean justos, de tener toda la información pertinente para que ese juicio de valor se ajuste a la realidad, ese objetivo. No podemos seguir evaluando de forma tan subjetiva. Eso ya no puede pasar, menos en un enfoque por competencia. Entonces, yo voy a emitir mi juicio de valor, y ese juicio de valor, profesores, va a mejorar, va a ayudarme a valorar el aprendizaje de los estudiantes, pero también va a ayudarme a valorar cómo soy como maestra, mi proceso de enseñanza, las estrategias. De repente yo no estoy atendiendo la diversidad en el aula, y a todos los evalúo igual, porque no tengo instrumentos, no paso por los equipos, no hago un recojo de información. De repente, la estrategia que uso la entiende muy poco, si los demás no. Cada vez que yo evalúo al estudiante en el proceso, pero también evalúo mi proceso pedagógico. ¿No es cierto? Todo
cambiado. ¿Se acuerdan antes? Decían, oye, ese profesor es contra bueno, ojalá todo el mundo. ¿Eso es bueno? Yo siempre digo que eso es bueno. O enseña fácil, venía el papá, voy a hacer mi reclamo, el profesor da ejemplos fáciles y mire lo que le deja para la casa, o le tomen el examen. ¿Cómo es posible? Estamos en el mundo, profesores, donde hay que evaluar lo que enseñamos, cuándo lo enseñamos, mientras el alumno realiza el proceso en forma permanente y continua, no después. Entonces, qué importante es eso, tener claro qué cosa es la evaluación en este marco. Eso nos va a permitir, profesores, mejorar la práctica docente, ya lo decíamos, utilizar medios materiales distintos, ajustar el currículo a las necesidades de esa aula. Ustedes saben muy bien que a veces enseñamos 2 segundos de secundaria, en uno es mucho más, fluye mucho más rápido, y en el otro nos demoramos más porque las aulas son distintas, porque son seres humanos, son chicos en formación. Por lo tanto, tienen diversas características. Entonces, profesores, vamos a decir que en la evaluación por competencias interesan los resultados del aprendizaje y el proceso que conduce al mismo. Entonces, no decimos siempre, disfruten el recorrido. ¿Cuál es el recorrido? Es el camino que el estudiante siguió para aprender, el camino que el maestro siguió para enseñar. Disfrutemos el camino, profesores, los procesos. Hoy estamos en este enfoque en un mundo de procesos. Muy bien. Entonces, profesores, yo les voy a decir lo siguiente. Ay, no puedo. Creo que ya. A ver. La evaluación no es un agregado al aprendizaje. No es el agregado final. No. La evaluación y el aprendizaje son 2 caras de la misma moneda. Yo voy evaluando permanentemente. No puede haber aprendizaje sin evaluación. Nunca se olviden eso. Lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Pero cómo lo mido? ¿Cómo evalúo? Miren esto. Aprendizaje y evaluación son 2 caras de una misma moneda. Entre ambos debe haber una correlación absoluta. Nuestra manera de enseñar debe determinar nuestra manera de evaluar, porque de manera inevitable nuestra manera de evaluar condiciona la manera en que aprenden los estudiantes. Qué interesante, ¿no? Yo no puedo decir, yo trabajo competencias y sigo evaluando contenidos, profesores. No uso instrumentos de evaluación, no recojo información en el proceso, en el aula. Porque el estudiante sabe, ese profesor evalúa así. Mi forma de enseñar condiciona mi forma de evaluar condiciona el aprendizaje del estudiante. Por eso la evaluación es un tema tan importante. Y sobre el que hay que hacer, todavía tenemos un largo camino por recorrer, muy largo en realidad. Entonces la evaluación por competencia nos va a dar muchas posibilidades de mejora. Primero, que tiene que tener un enfoque formativo. ¿Qué cosa es formativo, profesores? A lo largo del proceso, y sirve para formar. Quiere decir que el resultado que tenga no lo penalizo, no lo castigo. El error es una herramienta de aprendizaje, porque me va a servir para mejorar. ¿No es cierto? ¿No? Y sobre ese error yo voy a aprender. Acá no se penaliza el error. Acá el error es un insumo para el aprendizaje, en el enfoque por competencias de la evaluación formativa. ¿Qué más? Me permite combinar una serie de estrategias. Yo les voy a enseñar al final una imagen que le he querido poner esta vez, porque, profesores, si yo quiero evaluar competencias, debo desarrollar competencias y para eso debo cambiar las estrategias. Por ejemplo, yo ahorita no estoy trabajando competencias, porque ahí me encantaría mesas, equipos, trabajo activo, desafíos. Esta es una conferencia, estamos en otro tipo. Si usted en taller haría esto. ¿Por qué? Porque yo necesito combinar estrategias, y las estrategias deben ser activas, porque el alumno tiene que construir su aprendizaje. No se olvide. Hay que movernos, profesores, en ese tema también. Hay ahora estrategias activas muy importantes, hay una serie de estrategias para el trabajo cooperativo, hay ahora algo que se llama el diseño del pensamiento. ¿Han oído hablar de eso? Es genial. El maestro, yo lo he aplicado a la cuestión pedagógica, les cuento, acabo de editar un taller en un colegio en Lima sobre cómo el maestro es un diseñador, porque diseña todo, profesores, diseñamos todo el tiempo, diseñamos
las sesiones de aprendizaje, diseñamos las estrategias en el aula, diseñamos la evaluación. Necesitamos manejar el diseño del pensamiento, pero también hay otra estrategia que se llama el diseño del cambio. Hay cosas lindas que de verdad un maestro debe estar siempre investigando. El tema del aprendizaje tiene que ser nuestra tarea fundamental. Entonces, si yo digo que trabajo competencias, tengo que cambiar mis estrategias en el aula. Estrategias activas, nuevas tendencias, la tecnología. Yo sé que ayer han hablado de tecnología. Ayer estuve en el hotel conversando con los ponentes de ayer, que me pareció muy interesante. Todo eso es innovación, todo eso es competencia. Entonces, ¿qué más me va a permitir? Una evaluación integral. ¿Por qué? Porque yo evalúo constantemente, permanentemente, evalúo en el hacer. A veces me dicen, pero no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque yo tengo 30 alumnos, ¿y cómo lo voy a evaluar? Bueno, pues hay que evaluarlo en equipos con instrumentos de evaluación. Sí es posible. Yo se lo digo con conocimiento de causa. Yo tengo un colegio, yo lo he hecho. Y mis maestros lo hacen. Hace 8 años que estamos en este enfoque por competencias, lo que más nos ha costado, estamos en el camino, es el uso de instrumentos de evaluación. Sí se puede cuando el instrumento está bien hecho, cuando el profesor entiende que debe manejar y él va haciendo la clase, van construyendo el aprendizaje y al mismo tiempo se recoge la información. ¿Qué pasa a veces? Mire, yo acompaño, yo asesoro muchos colegios en Lima y a veces pasa que yo acompaño una sesión y ¿qué veo? El profesor hizo todo, hizo los equipos, construyeron aprendizaje, pero se olvidó del instrumento, que lo tenía. ¿Y qué hace al final? Cuando terminó le está poniendo, eso no es. Yo tengo que valorar, me siento en el equipo, recuerdo que el maestro es un facilitador, es un mediador, y veo cómo van trabajando. ¿Se dan cuenta? Ahora, de repente no lo voy a lograr en 45 minutos, pero recuerden que también hay la idea ahora de esas sesiones, ¿no es cierto?, largas, aquí llamamos sesión también. De repente en la siguiente clase donde termino con el mismo tema, con el mismo desempeño, puedo terminar de evaluar. Pero profesores, muévanse hacia ese cambio. De verdad que es hasta desafiante y emocionante para el maestro. Es otra forma de mirar la educación. Es un constante intercambio, ¿no es cierto?, de aprendizajes también. ¿Por cuánto aprendemos de un niño cuando lo vamos evaluando en el momento? Y sabemos, oye, ya sé dónde está la brecha de este niño, dónde se quedó. ¿Por qué no avanza? Porque este niño no sabe sumar, yo quiero que haga, no sé, erradicación. Si yo sigo avanzando, pero él no sabe la operación básica, ¿en qué momento yo o alguien va a acompañarlo en el proceso de ese aprendizaje? ¿Qué más? Me va a permitir la retroalimentación. De eso vamos a hablar un poquito ahora más tardecito. Profesores, si un estudiante no es retroalimentado, no va a aprender jamás. Y eso es lo que no hacemos. Termina el bimestre, entregamos las notas, me voy de vacaciones, vuelvo el otro bimestre y sigo para adelante. Ni siquiera miré atrás. ¿Y en qué momento retroalimento? ¿Y en qué momento tomo decisiones para la mejora? Eso es recontra importante. Yo les cuento, a ver, que nosotros todavía, miren, hemos cambiado de currículum, ya en primaria, en inicial está como piloto. En secundario sí les aseguro que va a ser el próximo año. Y va a ser una revolución. En el CADE de Educación, hace poquito el ministro lo anunció. Ayer hemos estado en la Convención Nacional de Colegios Católicos de ICA y la viceministra Susana Kelster también lo dijo, el currículo va a secundaria este año. Y yo sé, porque he visto el documento, que están sacando una nueva norma para la promoción de los estudiantes. Porque la que tenemos, esa donde dice que en primer grado no hay repitencia, esa norma, es del 2005. ¿No es cierto? Pero profesores, es un cambio radical. Yo la verdad he observado, porque vieron mi opinión, en muchas partes. Yo no sé realmente si ni siquiera tenemos claro el enfoque, cómo vamos a lograr evaluar. Ahora, acá en el Perú hacemos magia, llenamos el CIAGI a nuestra manera y hacemos otra cosa en la escuela. Eso no debe pasar. La coherencia tiene que existir. Un maestro tiene que ser coherente y un colegio, una institución tiene que ser coherente por sobre todas las cosas. Pero de verdad, miren, me han dicho que sale la próxima semana, yo le doy a diciembre, pero va a salir la normativa y va a cambiar todo. Entonces, hay que estar preparados para eso. ¿Por qué? Porque buscan aprendizaje real, la retroalimentación. ¿Qué más? Va a permitir también la autoevaluación y la coevaluación. Si el alumno sabe en qué está fallando, de hecho que va a tratar de mejorar. Eso, el alumno no sabe. Tienes 14, tienes 12. ¿Qué cosa es eso?
Incluir un escolar que tiene B, estoy en proceso de qué? No sé, ¿en proceso de qué? Qué importante es eso, profesores. ¿Qué se logra con los instrumentos? Que un alumno te diga, yo paso por el patio, el otro día le digo a un chico, ¿tú qué tal? ¿Cómo te va? Ay, mire, sigo pataleando, no sé por qué no hay cohesión en mis textos. ¿Cuándo un chico dice eso? O sea, Miss, que no manejo los conectores. Porque él ve su instrumento y de dónde no funcionó. Ustedes ya saben, que ahí es donde él tiene que preocuparse. Pero si le digo, tienes 12. Entonces, profesores, esto me va a permitir un cambio de verdad muy importante, un aprendizaje para toda la vida, significativo, que tenga sentido para el estudiante. Y solo lo voy a lograr si realmente aplico bien el enfoque. Muy bien. La evaluación tiene características, profesores, que ya la conocemos, que siempre la hemos trabajado y que son muy importantes, solamente recordarlas hoy. Primero es continuo. Yo evalúo en todo momento, profesores, no se olviden, por favor. No es el examen bimestral solamente. Hay muchos paradigmas y creencias limitantes en el tema de las competencias. Hay personas que dicen, o sea que el examen ya no sirve, está satanizado. No, he dicho eso. El examen también es una herramienta de evaluar. Sí, bueno. Traten de que no sea mucho contenido, con preguntas abiertas, para que argumenten. Por supuesto que existe. Pero no es lo más relevante. Pesa igual que la rúbrica, que la lista de cotejo, que todo lo que utilicé en ese periodo, en ese bimestre. Otro paradigma equivocado. Uy, pero se va a bajar el contenido. ¿Quién dice que enseñar competencias implica bajar el contenido? Yo lo miro al revés. Una persona, un alumno competente tiene que saber más contenido, porque tiene que aplicarlo. No solamente lo voy a recitar y lo voy a hacer, lo voy a aplicar para resolver problemas. Todos, cuando hemos empezado a trabajar en la escuela, hemos trabajado puro contenido, porque somos parte de una educación por contenido, profesores. Nos han enseñado en nuestras universidades a enseñar contenidos. Y hoy nos dicen, ahora tienes que lograr desarrollar competencias en los chicos. Nos está costando como país, pero es un esfuerzo que todos tenemos que hacer. Los chicos en el Perú, no sé, saben qué es el verbo, qué es el sintagma nominal, el sintagma verbal, qué es la morfología. Tú les dices, escribe 3 renglones sobre tal cosa y no saben ni cómo empezar. Yo digo, ¿para qué les sirve saber qué es el verbo, qué es el sustantivo, si no lo saben utilizar? Si no lo logran manejar el tema funcional de lo que aprenden. De eso se trata hoy, profesores. Hay que cambiar, no solamente porque hay un currículo que lo diga, hay que cambiar porque la vida real lo exige. ¿Quién hoy no tiene a la mano un ordenador o un teléfono donde está toda la información que necesitamos? Ustedes cuando hacen su planificación, tienen todo el currículo en su cabecita, todos los desempeños, ¿qué hacen? Tienen todo eso. Los chicos también. Hay que enseñarle a aprender, hay que enseñarle a discriminar información, hay que enseñarle a comunicarse eficientemente, porque los conocimientos cambian. Aprende de memoria y dentro de un año eso ya cambió. Entonces miren cómo nos obliga a los maestros también a cambiar. Alguien me decía, esas 31 competencias de los estudiantes primero debe tener el maestro, porque ¿cuál es el perfil del maestro? Si queremos lograr ese perfil en los estudiantes. Buena pregunta, ¿no? Había que trabajar mucho ahí. Es flexible, profesores, porque yo voy a adaptarme a la realidad de los estudiantes. Todos no son iguales, aprendemos de diferente manera. Por lo tanto, tiene que haber una evaluación flexible. Ahora, por ejemplo, tenemos los chicos que son inclusivos. Hay que tener mucho cuidado que llamamos inclusivo también. Esos niños nunca repiten de año. ¿Por qué? Porque yo bajo y hago las adaptaciones curriculares hasta donde ellos puedan alcanzar. ¿No es cierto? Si yo tengo un niño con autismo leve, de verdad es cruel evaluarlo como los demás. Y ese niño, ¿quién defiende sus derechos? Hay que tener el diagnóstico, hay que hacer la adaptación. Es la tarea que nos toca, ¿no? Nos toca un mundo más complicado, pero es lo que tenemos que hacer. Es integral. Si yo evalúo al alumno en el desempeño, en el hacer, estoy evaluando todo. Cuánto sabe, cómo interactúa con sus compañeros, la parte ética y valorativa también. Es sistémica, profesores, la evaluación no es un agregado. La evaluación se planifica ¿desde dónde? Desde el anual, desde las unidades, desde los proyectos de aprendizaje, desde las secciones. Ahí te dicen,
¿Con qué vas a evaluar? Todo el mundo pone, lista de cotejo. Tú llegas a su asociación y le dices, ¿tu lista de cotejo dónde está? No sé, eso no he hecho. Pero tú, acá dice, tú lo has puesto, que vas a evaluar con una lista de cotejo. No está. ¿Y cómo vas a evaluar esto? En el examen bimestral. Entonces no estamos trabajando competencia. Ahí es donde hay que trabajar, profesora. Y yo siento que no es que los maestros no lo hagan en general, no porque no quieran, yo creo que están convencidos, los que entienden el enfoque de eso, es que no sabemos cómo hacer. O sea, ese es el problema. En educación el problema es cómo. Porque esos instrumentos ahora se hacen con los desempeños que están en el currículo nacional. Wilfredo González tiene un curso en Católica, como yo tengo los cursos en el consorcio, que ahora estamos en convenio con la Cayetano Heredia. Tratamos, profesores, de aprender juntos también. Necesitamos empoderar al docente en realmente construir instrumentos de evaluación que puedan medir el desarrollo de la competencia. Y por último es criterial. Ya casi, profesores, qué importante es el criterio pedagógico. A veces me preocupa porque veo en las escuelas algunas cosas que no deben pasar y que tienen que ver con el criterio del profesor. Acá todo es criterio pedagógico. El currículo nacional define la planificación como el arte de diseñar, ¿no es cierto?, estrategias, miren qué bonito, arte de diseñar estrategias para que el alumno aprenda. Y en ese diseño también está la evaluación. Pero ¿realmente diseñamos nuestras estrategias, nuestras sesiones? ¿O las cambiamos igualitas que el año pasado? ¿O las editoriales dan lista, que es mi pleito con las editoriales siempre? Cuando una editorial viene y me dice, mire, vamos a dar la programación, no me le den nada a mis maestros, ellos tienen que hacer su programación. Porque si no, ¿dónde está la contextualización? ¿Dónde está la situación significativa? Si esto es el libro igualito para todo el Perú, en Huancayo, en Lima, en Iquitos, en Amazonas, tiene sentido. Yo siento que cada vez que uno diseña una sesión, profesores se emocionan, porque recuerden, si no hay emoción, no hay aprendizaje. Es como un juego de ajedrez, ¿no? ¿Qué estrategia uso, qué pieza nuevo para lograr mi meta? ¿Cuál es mi meta? Que el estudiante logre los propósitos de aprendizaje. Tiene que ser magia. No una cuestión aburrida, que ya me tiene que poner seguido. No. Vamos a hacer toda la vida esto. Hagamos que sea divertido, hagamos que nos motive, hagamos que nos estimule a mejorar cada día. De eso se trata la evaluación, de estar felices con lo que hacemos. Muy bien, entonces ya sabemos cómo va a ser la evaluación, ya sabemos que vamos a evaluar competencias, ya sabemos qué es evaluar, y vamos a avanzar un poquito en este tema para contarles algunas cosas más. Miren todo lo que nos da una evaluación por competencias, cuando realmente es por competencias. Primero, oportunidad de aprendizaje. Los chicos van a aprender de todas maneras porque yo, maestro, voy por mi aula en cada sesión con mis instrumentos de evaluación. Yo sé qué problema tiene Pepito, y tiene Juanita, y tiene María. Y sé cómo los voy a ayudar. Yo también aprendo. Yo sé que esa estrategia que hoy día apliqué no funcionó, me faltó el tiempo, mil cosas. Voy ajustando mis estrategias también. ¿Qué más? Promueve el desarrollo de competencias en todos, incluyendo el maestro. Todos tenemos que aprender con este enfoque y con la evaluación por competencias. Usa diversidad de instrumentos, profesor. A ver, cuéntenme, ¿qué instrumentos conocen? Lista de cotejo, rúbricas, cuadro de programación, guía de observación. ¿Qué más? Portafolio, ¿qué más? Anecdotario, diario de docente, ficha de demostración. Ahora, ahí también hay que ver, no todos los instrumentos sirven para todos los desempeños ni para todas las áreas. Eso es un error garrafal. Yo una vez en un colegio enseñé a hacer rúbricas, en Huaraz, me acuerdo. Y cuando volví, la dirección pedagógica había dicho, este bimestre solamente utilizan rúbricas para evaluar. Es imposible. O sea, hay desempeños que no te permiten estructurar una rúbrica. Una de las cosas de criterio pedagógico. Para este escenario, para este desempeño, con esta actividad, con este producto, con esta evidencia, ¿qué instrumento voy a usar? Desde ahí viene la tarea. ¿Cuántas decisiones tomamos? Entonces, miren qué importante es eso, ¿no? El examen también, no hay problema, pero es un instrumento más. ¿Qué más? Evalúa metaprocesos. Ayuda a los profesores a la metacognición. Deja por fin
desde que la metacognición sea, ¿qué aprendí? ¿Cómo aprendí? Hacer preguntitas. Pero cuando tú le das el instrumento, él sabe qué tiene que mejorar. ¿No es cierto? Él dice, me falta esto. ¿Qué más? Esencial para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Como les decía, las competencias se siguen mejorando. Cada vez que yo la practico, la competencia se va fortaleciendo, se va haciendo más potente. Permite la autoevaluación, la evaluación y la coevaluación. Yo puedo evaluar a mi compañero y además sugiere planes de mejora. Yo, por ejemplo, ahora en el colegio trabajo mucho con planes de mejora. Cada bimestre nos reunimos, analizamos, nos retroalimentamos mutuamente con todos los maestros. Yo pongo estadísticas de los resultados. ¿Y qué hacemos, profesor? Planes de mejora. Y que el profesor lo presenta. ¿Qué vas a hacer? Mejora pedagógica. Porque si no hacemos eso, profesor, ¿cómo mejoramos? Esas decisiones tienen que convertirse en acción de mejora. Muy bien. Entonces miren todas las ventajas que yo voy a tener si es que trabajo realmente el enfoque y si realmente me comprometo con él. Entonces, miren, ahí tienen esto, para que el colegio no sea aburrido. Son niños de kinder, de inicial. ¿Ves ese reactor? Es supersónico. Es un niño que recreo al otro viendo un avión. La imaginación de los niños. El otro le dice, ¿qué va? Fíjate, no tiene las alas en forma de delta. Se acabó el recreo. Din don, din don. Y uno le dice al otro, se acabó. Tenemos que volver a enredar esas malditas bolitas. ¿Qué tal? ¿No es cierto? Otra vez lo mismo. ¿No? ¿Cómo hacemos para entusiasmar a los niños? Profesores, lo que no se emociona no aprendes. De verdad, lo que no se conecta contigo, no aprendes. ¿Cómo hacemos para conectarnos con esos niños? Sabemos, en teoría, que hay que tomar en cuenta sus intereses, sus necesidades. ¿Cómo hacemos? ¿Hasta qué punto? Realmente nuestras sesiones están absolutamente contextualizadas. Entonces necesitamos, profesores, trabajar de otra manera, porque estamos en otro siglo también. La vida nos exige otro tipo de resultado en la escuela. Entonces, ¿cuáles son las fases de una buena evaluación por competencias? Primero, decirles que no tiene ningún sentido evaluar por evaluar. Bueno, ya tengo que hacerlo pues porque me están exigiendo ahí desde la publicación, desde la dirección pedagógica, que presente mi examen. Ya, cualquier cosa. Qué injusto para nuestros alumnos. En cambio así, hasta se ahorran el trabajo. Mi profesor, ¿qué me dicen ahora? Ay, mis antes, ese era un problema hacer los exámenes. Ahora, como tenemos tanto instrumento aplicado, es mucho más fácil. Entonces, qué importante es, y miren las fases de la evaluación. Primero, ¿qué voy a hacer? La voy a planificar. Desde las sesiones de aprendizaje. No puede haber una sesión sin un instrumento de evaluación. ¿Qué más? Luego voy a recoger y seleccionar la información. Ya planifiqué, ya hice mi instrumento, voy a recoger y voy a seleccionar. Ojo, miren esa palabra, seleccionar. Todo se evalúa, ahora le voy a hacer la diferencia, pero no todo se califica. Eso es vital en este enfoque. Ahora vamos a tratar de eso. Luego que ya recoger evidencia, voy a interpretar, analizar y voy a dar mi juicio de valor. Ya se supone que acá ya califiqué, pero ahí no termina la evaluación. ¿Qué más? Tengo que comunicar los resultados. ¿Y para qué? Ahí tengo que retroalimentar cuando comunico los resultados y tomar decisiones. Cuando yo hice eso, logré una buena evaluación por competencias. Acá no. Acá simplemente los exámenes, promediamos, sumamos, restamos, listo, y mandamos las notas, se acabó. Ese no es un proceso de evaluación. Estamos trabajando como hace 50 años. Eso se tiene que cambiar. Muy bien. Entonces vamos a ver, profesores, yo quiero un poquito contarles porque lo importante es tener claro esto. ¿Qué voy a evaluar? ¿Para qué? ¿Con qué voy a evaluar? ¿Cómo? ¿Cuándo voy a evaluar? Si yo no tengo claro eso, la evaluación no tiene sentido. Miren, ahí está. ¿Qué evaluaré? ¿Qué vamos a evaluar? Competencias, a través de los DCP. ¿Para qué voy a evaluar? ¿Para qué? ¿Para aprobar o desaprobar? ¿Para qué? Para mejorar, para retroalimentar. ¿Con qué instrumento? ¿Solamente con el examen? No, con todo lo que
hay ahora y que debemos empoderarnos de ellos. ¿Cómo voy a evaluar? ¿Solamente al final? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? La coevaluación, la heteroevaluación, ¿cómo? Ahí yo tengo que decidir. ¿Y cuándo? ¿Solamente al final? Siempre. ¿No es cierto? Es como la calidad educativa de la que tanto se habla, viene del mundo de la empresa. ¿No es cierto? Hay todo un sistema de cómo nació la calidad en el mundo empresarial, de ahí saltó a la educación. En el mundo empresarial les cuento que al principio la calidad se verificaba al final del proceso. ¿Qué quiere decir? Que si yo fabricaba esto, recién cuando ya estaba listo para que salga al mercado lo revisaba. Todo lo que estaba mal lo desechaba. Imagínense cuánto perdían las empresas. Hasta que decidieron verificar en el proceso. Eso sería fatal para la educación. O sea, cuando termina aquí, no me voy a dar cuenta que el chico no logró el perfil. Por eso hay estándares, profesores. Para ir midiendo, para ir sabiendo si voy camino a ese horizonte común, a esa meta país que tenemos sobre la educación básica. ¿No es cierto? Entonces, qué importante es planificar. Si yo no planifico mi evaluación, la evaluación carece de sentido. ¿Qué más? ¿Qué más es importante, profesores? Acá miren esto. Y yo evalúo para lograr un aprendizaje autónomo. La autonomía es muy importante. Miren, está el niño en 6 años. La profesora dice, hazlo así. Los niños, si escribo acá, dejo espacio, escribo con rojo. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? La profesora de primaria va y le dice lo que tiene que hacer. Pero acá dibuja el círculo. Acá. Llega la prueba censal, ni siquiera quieren leer toda la pregunta, leen la mitad y ya contestaron ya. Facilito, dice. No nos hemos acostumbrado a estar nosotros. 6 años, hazlo así. 8 años, se hace así, dice el profesor. Muy bien. 10 años, siempre debes hacerlo así. 11 años, elige tú. ¿Elige? ¿Elegir? ¿Qué quiere decir elegir? Si nunca logramos que sea autónomo. Por eso la evaluación también tiene que ir pendiente a lograr la autonomía, la metacognición. ¿No es cierto? Entonces, qué importante es eso, profesores. Tener claro hacia dónde vamos, qué queremos realmente. Ya pasando la planificación, ahora voy a recoger y voy a seleccionar la información. Ojo, uso de instrumentos de evaluación. Si no hay instrumentos de evaluación, no hay enfoque por competencias. Punto, no hay más que decir. Entonces, un aula no tiene un instrumento, no estamos trabajando en él. Porque no estamos evaluando permanentemente, no estamos retroalimentando, no estamos identificando brechas de aprendizaje. Y seleccionar la información relevante. A ver, a veces los profesores bien emocionados ponen en sus unidades que van a trabajar, no sé, pues en un área, no sé, 20 desempeños. ¿Y eso se puede hacer? No se puede hacer. O sea, al final te dan cuenta que eso no es posible. Por eso yo tengo que saber seleccionar la información relevante. ¿No es cierto? Profesores, hay cosas que tenemos que romper. Por ejemplo, estamos trabajando con, literalmente, la calificación es literal, con criterios, y los profesores quieren sacar promedios. ¿Cómo se hace? Yo digo que esto es la moda, además se repite en estadística. Pero a veces el niño tiene ahí lo más simple y lo más complejo, cuando el desempeño realmente se da, el niño no lo logra. Criterio pedagógico. Necesita, ¿cuántos de ustedes, de verdad, así con el corazón en la mano, conocen bien las competencias de sus áreas? Saben cuál es la exigencia, el nivel de exigencia que tienen. Conoce bien las capacidades y los desempeños. De verdad, profesores, que es bien complejo. Por ejemplo, en secundaria, que el otro año empieza el currículum, a un profesor de ciencias sociales, se va a llamar el curso, le dicen, van a trabajar la guerra con Chile, y el profesor, ¿qué va a hacer? Le va a dar 3 versiones. La versión chilena, la versión boliviana y la versión peruana. El estudiante va a leer las 3 versiones, va a argumentar y va a sacar conclusiones. Yo les pregunto, ¿eso hacemos? No. Nosotros mismos tenemos que empoderarnos de la bibliografía y leer y buscar e investigar, que también es una tarea pendiente en la escuela. Esa idea de que yo, profesor, les digo, estos son los contenidos y lo aprende, no pasó. Ellos tienen que construir su aprendizaje. Profesor, lean los desempeños, son bien complejos. Uy, facilito, tengo solamente 5 desempeños al año. Sí, pues, pero a ver, lograrlo, de verdad. Entonces, miren qué importante.
importante es, profesores, como yo elijo la información relevante, ¿no es cierto? Y no solamente eso. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que diferenciar, profesores, y esto para mí es muy importante. Diferenciar, evaluar de calificar. Si ustedes no hacen esa diferencia, no estamos en el enfoque. Yo evalúo para emitir un juicio de valor que no es calificado, para decir el estudiante logró o no logró el desempeño, para decir que le falta. Evalúo para tomar decisiones para la mejora. Evalúo, todo se evalúa en todo momento, pero no todo se califica. ¿Qué cosa es la calificación? Otorgar un grado, tiene A, tiene B, tiene 20, esa es la calificación. Simplemente la parte administrativa, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tiene funciones administrativas, estadísticas, políticas. El CAGIE me pide porque le pongo una nota. Pero una cosa es evaluar y otra cosa es calificar. Esa diferencia es vital en este enfoque. Muy, muy importante. ¿Qué más? Una calificación numérica poco sirve como información en el progreso y logro de una competencia. El número difícilmente expresa el esfuerzo del estudiante, por eso establecer los criterios resulta relevante. Te decía hace un rato, ¿qué es 12? ¿Qué es 14? ¿Qué le dice al estudiante? ¿Cuáles son las áreas de mejora? ¿Dónde hay una brecha que tenemos que resolver como maestros? Entonces, en este enfoque, ojo, todo se evalúa, pero no todo se califica. Yo tengo que decidir qué voy a calificar. Y acá, profesores, tenemos uno de los cambios más grandes que hay en este enfoque. Y este cambio es el siguiente. ¿Está? ¿Sí? Lo que se debe hacer en este enfoque es que la evaluación debe servir para aprender, para dialogar, para diagnosticar cómo estamos, para comprender, para comprobar, para explicar, para mejorar, para motivar, para reorientar las estrategias en el aula, para rectificar, para reflexionar. Esa es la teoría. Pero en realidad la evaluación, ahora, ¿para qué nos sirve, profesores de la escuela? Lo que hacemos es medir, calificar, descalificar, jerarquizar quién es primer puesto, quién es eso, ya no existe en un enfoque por competencias, atemorizar, pórtese bien, por esto un examen. Sí, por favor. Sancionar, te voy a jalar. Certificar para darle simplemente las notas, ¿no? Juzgar. A veces un maestro llega a la escuela, el maestro llega feliz, pero ya el otro le dice, uy, te toca en cuanto, ahí está Pérez. Ay, pobre de ti. ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿No hacemos eso? En mi escuela también pasa. Eso no debe pasar. Muy bien, exigir, desaprobar. Profesor, yo no evalúo para aprobar o desaprobar. Evalúo para que los alumnos aprendan. Evalúan para aprender. Eso es un enfoque. Si no hay eso, de verdad que no vamos a avanzar. Entonces, decirle al profesor es muy importante que es miren, ya planifiqué mi evaluación, ya diseñé mis instrumentos, ya recogí la información, ¿no es cierto? Ahora la voy a interpretar. Y acá viene un cambio, creo que es el más importante que hay que tener en cuenta. A ver, ¿qué hacer? ¿Qué hemos hecho siempre? Todo lo calificamos y lo promediamos cuando era todo el mundo, ¿se acuerdan? Todo. Ahora me dicen, no puedes hacer eso. Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Tienes que lograr poner en una balanza los criterios. ¿Dónde están los criterios de evaluación? En los instrumentos. ¿De dónde salen los instrumentos? De los desempeños. Con las evidencias de lo que el chico hace. ¿No es cierto? Ahí está. Yo tengo que poner en correlación eso. Los criterios con la evidencia. Yo contrasto mis criterios del instrumento con lo que la evidencia de lo que los chicos hacen. A partir de ese contraste, yo voy a tener recién el juicio de valor. Voy a decir, ¿logró el desempeño o no lo logró? ¿O qué le falta? Necesito, profesores, cuando yo interpreto los instrumentos de evaluación, encuentro sentido de evaluación. Hay que determinar la coherencia de la evaluación con el propósito de aprendizaje. Eso también es importante, profesores. Al principio de la sesión ponemos propósito de aprendizaje. El instrumento que voy a usar, los criterios, tienen que estar de acuerdo a ese propósito. Yo veo cuando entro en las sesiones mucho de esas cosas. A ver, al principio de la sesión dice propósito de aprendizaje. Primero que veo
es que hace un montón de cosas y nunca logran el desempeño. Yo les digo, el desempeño decía, explique, ¿en qué momento lograste eso? Ha hecho cubitos, ha hecho 1000 cosas, ¿ah? No logró el desempeño. Voy al instrumento, a veces no tiene, cuando tiene, no está evaluando el desempeño. Por ejemplo, en ciencia y tecnología hay una competencia que habla de, explica el mundo físico, la materia, que es el que más trabajan ustedes, porque el que más tiene que ver con la teoría, con el conocimiento. Pero sin embargo, el primero es la integración. ¿Quién hace la integración, profesores? Con capacidades geniales, problematiza, hace hipótesis, contrasta, ¿no es cierto? Hacemos eso en la escuela. Vamos de frente, la célula, ¿qué problematiza? Y la tercera es, propone soluciones tecnológicas para mejorar la calidad de vida. Menos. Sin embargo, el año pasado todo lo hemos calificado felices. Les hemos puesto a los chicos. ¿Hemos hecho eso? Yo, por ejemplo, ¿cómo lo trabajo? Tengo un proyectito cada bimestre, porque el profesor no está preparado todavía para hacer ese tipo, para trabajar ese tipo de competencias. Eso es la verdad. Pero las otras dos sí lo tratamos de hacer. Encima que solamente se trabaja, le explica el mundo físico y entra la tierra y todo lo demás, que es el que más trabaja el profesor. Tú entras a su sesión y ha hecho un instrumento. En el instrumento, supongamos que el estudiante va a explicar la célula. Ya. Entonces, ¿qué dice ese instrumento, profesores? Conoce el tema, debajo, tiene buena voz, debajo, usa el PowerPoint, debajo. ¿Está evaluando el desempeño del área? Ya se convirtió en un instrumento de comunicación. Es una responsabilidad de comunicación, él tiene que evaluar. Yo, maestro de ciencia, le voy a decir, sube la voz, lo voy a ayudar, ¿no es cierto? Pero yo tengo un desempeño allí, el desempeño es el que yo tengo que evaluar. Eso nos pasa mucho. No hay coherencia entre el propósito de aprendizaje, el desarrollo de estrategias y el instrumento de evaluación, y eso no puede pasar. La coherencia tiene que ser parte importante y vital en el trabajo. Entonces hay que considerar también, me va a permitir cuando yo interpreto y valoro la información de los instrumentos que he recogido, el instrumento de evaluación, ¿cómo es el estudiante? Sus posibilidades reales. Si es un niño que aprende de otra forma, con otro estilo de aprendizaje, tengo que ver cómo lo voy a evaluar. ¿Hacemos eso? No, para todos es igual. Por eso les digo que en este tema hay mucho que hacer. ¿Qué nos pide, profesores? Les cuento. A ver, el ministerio que quiere que hagamos y no lo estamos haciendo. El enfoque lo quiere, además, no solamente el ministerio, el enfoque por competencia en cualquier parte del mundo. Nosotros debemos tener en cada bimestre o trimestre todas las evidencias, un montón de instrumentos. Al final del proceso, al final del trimestre o del bimestre, yo decido, este niño empezó mal, pero fue mejorando y al final del trimestre logró el desempeño. Este niño debe tener nada porque logró el desempeño. ¿Pero qué hacemos nosotros? No, pero acá tenía C, acá tenía D, cualquier cosa, así no es. Es el número para que se den cuenta. Empecé el bimestre, tomé a la primera prueba, examen, como antes, y el alumno sacó 5. Pero el alumno mejoró, después tuvo 10, después tuvo 12 y terminó con 16. Pero yo, ¿qué hago? Lo sumo todo y lo promedio. Es eso primero, que es una desventaja para él seguir contando aunque haya logrado el propósito. Este enfoque no te dice eso. Y eso va a hacer cambiar una estructura muy enraizada en la escuela. Este enfoque le dice, profesores, ten todos los instrumentos a la mano y al final del proceso sacas conclusiones descriptivas. No es un promedio, no puedes promediar criterios. Y ahí, profesores, tenemos el gran problema. Porque seguimos pensando en el promediar. Y cuando yo evalúo por competencias, no puedo promediar. Una de las grandes transformaciones que implica la evaluación por competencias es que ya no es un promedio, sino un criterio del nivel de alumno. Yo les cuento que en esta nueva directiva que va a salir para la promoción, trabaja mucho esto. Está pidiendo conclusiones descriptivas, está pidiendo que al final el profesor, después de valorar toda la evidencia que tiene de ese bimestre, recién saque una conclusión y le dé una calificación A, B, C, no sé, pero al final. Muy bien. Y entonces, mire, ya estamos interpretando, miren todo lo que hemos hecho. Hemos planificado la evaluación, hemos hecho instrumentos para recoger la data, ahora la hemos interpretado y la hemos valorado. Cuando yo valoro, le doy el juicio de valor. Ya califiqué, ya terminé la evaluación. Ahí
empieza la parte más importante de la evaluación. Miren esto. ¿Por qué las buenas calificaciones no tienen nada que ver con la vida? Estamos en la escuela suele premiar solo la inteligencia analítica en algunos casos, pero sobre todo las memorísticas. El alumno siempre está, ¿vas a revisar mi cuaderno? ¿Me vas a poner nota mis? Y no tome en cuenta abajo la inteligencia creativa, crear cosas nuevas o practicar, hacer que las cosas funcionen. En la vida real, pasamos tantos años evaluados de esa forma, cuando salimos al mundo real nos sorprende que las cosas funcionen de otro modo. Profesores, a veces decimos, voy a educar para la vida. La educación es la vida. Los chicos están pidiendo, no tengo que educar para la vida. Y ellos, la educación es la vida, están en un momento así. Necesitamos abrir las puertas de las aulas. Necesitamos que el alumno entienda que el aprendizaje está en todos lados y en todo momento. Y que las competencias se van perfeccionando a lo largo de la vida. Muy bien. Tengo que comunicar los resultados. Miren esa fotito. Ya le da la libreta y le da la correa. Ya sabe. Y eso tendrá que ser así. El castigo físico que ya no tiene sentido en un mundo como hoy. Además se supone, profesores, que nosotros hemos evaluado constantemente. Y acá yo les pido trabajar mucho con el padre de familia. El padre de familia no lo entiende. El padre de familia quiere que le dejes montones de tareas. Quiere que le pongas nota a todo. El padre de familia quiere que le des primer puesto a su hijito porque es el mejor del aula. El padre de familia no es el maestro, no es autoridad pedagógica, tiene que entender. Mi experiencia me dice que si tú lo explicas y lo comunicas siempre, el padre de familia se adapta al sistema. Pero si tú lo sorprendes y nunca le comunicas nada, por ejemplo, cuando el otro año en el secundario se califique con letras, va a ser... ¿Qué propuesta he visto? He visto la siguiente, porque yo agarré fue al final. He visto que te piden que, miren, ustedes unas cosas. ¿Qué te están pidiendo en ese proyecto que he visto? Te piden que califiques con letras y que al final esas letras le des un valor numérico. Por el tema de los primeros puestos. Pero no lo dije mal, eso es lo que a mí me está preocupando mucho. Hay que ver cómo sale la norma final. Entonces, hay cambios de profesores. Y si yo ni siquiera entiendo el enfoque, la importancia de la evaluación, ¿cómo me voy a asumir? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y te pide también esa norma, que es bien importante, que los resultados los comuniques al estudiante, sobre todo los de secundaria y al padre. El papá viene, recibe la libreta, mira, bueno, antes decía no hay rojos, ahora ve allá. Le dice al chico, ¿viste tu libreta? ¿Qué? La recogió mi papá. Pero ahora no, el papá no viene a recoger la libreta. ¿Quién es el que tiene que mejorar? El estudiante, y a él no le hacemos la retroalimentación. Te están pidiendo, por ejemplo, en esa norma, que cuando entregues las libretas de notas, los informes del avance pedagógico, lo hagas al padre y al estudiante. Interesante, ¿no? Hay colegios en Lima que hacen eso, ¿no? Que cada vez te van a entregar un reporte. Yo les cuento que en el colegio, hay un colegio en Lima, Santa Margarita, donde está mi amigo Edistio Cámere. Alguna vez me pidió mi hermana, que es médico, que no tenía tiempo, que recoja la libreta de su hija. Entonces yo dije, ya. Y ella me dice, pero tienes que llevarla. Hace como 10 años. ¿Tengo que llevarla? Sí, o 8 por lo menos. Sí, me dice, ahí entregan las libretas, el informe al padre y al niño. Y la profesora le explica a los dos. Bueno, fui, en el patio habían puesto mesitas, primero un orden, profesores, la verdad. Mesitas. Y mira, había mesas para recoger la libreta, pero había mesas redondas. Dice, ¿para qué han puesto las mesas en todo el patio? ¿Qué hacían los papás? Aprendí ese día. El papá iba, recogía la libreta, la profesora le daba algunas indicaciones, y se sentaba en una mesa con toda su familia, con la esposa y con los hijitos, a ver las libretas. Habían abrazos, había cara seria, ya tú mirabas las caras y decían, ay, le fue mal, le fue bien. Qué interesante manera. Y después la profesora pasaba y se sentaba en algunos momentos en algunas mesas para hacer la retroalimenta. Hoy te está pidiendo eso. Te dice, por favor, cuando entregue los resultados, el estudiante es el protagonista del aprendizaje. Y le doy el resultado al papá, no le digo nada. No tiene sentido. Entonces, eso también va a cambiar con esta nueva mirada.
Se analiza y se dialoga acerca de los logros de aprendizaje con todos los actores educativos, entre maestros también, ¿no es cierto? Los resultados de la evaluación deben ser conocidos por todos los interesados. Así todos se involucran para lograr procesos y cambios significativos. Entonces, cambia todo, hasta cómo entrego los resultados de este proceso de evaluación. Muy bien. Y ahora voy a tomar las decisiones. Muy bien, ya evalué, ya entregué los resultados, pero ¿qué voy a hacer, maestro? ¿Qué voy a cambiar? Voy a hacer reevaluaciones curriculares, voy a reprogramar, voy a cambiar la estrategia. ¿Qué voy a hacer? Y acá, profesores, es importante tener claro qué medidas voy a aplicar para cambiar, ¿no? Medidas estratégicas, medidas de planificación, etcétera, etcétera. Reprogramar, recuperación. Y tengo que reflexionar sobre cómo va mi trabajo. Entonces, cada vez que evaluamos, no solamente evaluamos al estudiante, evaluamos también nos autoevaluamos, ¿no es cierto? Evaluamos al maestro, evaluamos el proceso pedagógico. Muy bien. Y acá, profesores, sí, a veces pensamos que la retroalimentación solamente es decirle al estudiante que está fallando. Es ayudarlo a que mejore. Entonces, la retroalimentación tiene varias etapas. La primera es el feedback simplemente. Yo al estudiante le voy a decir qué cosa le falta, quiero que potencie las partes donde tiene dificultades, quiero que conozca, ¿no es cierto?, sus áreas de mejora. Pero no basta con eso. Imagínense que yo ya hice el andamiaje pedagógico, ¿no? Yo ya lo ayudé, estuve con él, fui un facilitador, pero el estudiante no tuvo los resultados esperados. Eso nos pasa. No me puedo quedar solamente ahí. Cuando me pasa eso, cuando ese estudiante no avanzó, yo voy al siguiente paso de la toma de decisiones, que es reforzar. Yo lo invito a quedarse en la tarde y voy a nivelar a ese estudiante. Porque haga lo que haga en el aula, con el andamiaje pedagógico no va a resultar, porque he avanzado mucho y al estudiante le faltan cosas básicas que yo ya di por sentado que las sabía y no las sabe. No, nos pasa, a mí me pasa mucho y a muchos colegios cuando reciben alumnos nuevos. ¿No es cierto? Ese alumno está en otro nivel. ¿Cómo hago? Que lo voy a tener así todo el año. Entonces, ¿qué hacemos? Política educativa también. Recuerden que para trabajar competencias, primero que tiene que estar comprometido es el director, por si acaso. Los cambios desde arriba fluyen, los cambios desde abajo, imposibles. Por eso el director debe ser un líder pedagógico. Debe empoderarse de eso. Yo dicto muchos cursos y a veces me apena cuando un profesor el siguiente año me dice, mire, yo quise hacer todo lo que aprendí el verano pasado, que sacaba a los niños fuera del aula, pero el director me llamó y me dijo, me dio mi meme y me dijo que estaba perdiendo el tiempo. Que debo estar en el aula, ¿no es cierto?, con los niños sentaditos y calladitos sin hacer bulla, y porque así es. El director ni siquiera está en otra frecuencia, ni siquiera ve, no se ha sacado todavía los anteojos del pasado para ver este enfoque por competencias. Entonces, qué importante es el cambio desde arriba. El director tiene que comprometerse. Ustedes saben que yo hice un posgrado en ESAN, y en ESAN eran puros empresarios, que de la Telefónica, que de no sé dónde, de la Coca-Cola, de Bata, me acuerdo mucho. Y yo era la única maestra. Todo el mundo me dice, ¿tú qué haces acá? Miren, ese prejuicio. Yo quiero aprender cómo se maneja una empresa. No, una escuela también es una empresa. Y una de las cosas que aprendí es hicieron dos preguntas bien interesantes. La primera fue, ¿quiere que tu empresa crezca por calidad o por cantidad? Le dije calidad. Entonces mejora tus programas, y capacita a tus maestros, mejora eso todo. Si es por cantidad, pues alquila un montón de casitas y tenga escuelitas por todos lados. No, por calidad. Y la segunda, ¿saben cuál fue? ¿Cuál es el proceso clave de tu empresa? El de nuestro es el de enseñanza-aprendizaje. Porque si tu director, tu gerente no conoces el proceso clave, ¿qué gerencias? Miren qué interesante. Y recuerdo mucho que salió un gerente de Bata y sabía hasta dónde criaban las vacas, qué cosas se alimentaban, cómo sacaban el cuero, mejor así. Entonces, tu proceso clave es ese, de enseñanza-aprendizaje. Si tú eres el líder de tu escuela, tienes que ser un líder pedagógico, tienes que saber todo. Cómo se evalúa, cómo se planifica, qué estrategias hay, todo. Porque si no, ¿cómo gestionas? Que de verdad que yo nunca me he olvidado de esas. Me hizo otra tercera cosa que nunca me olvidé. Me lo dijeron alguna vez, la columna vertebral de tu escuela.
de qué gente jamás prescindirías. Y aunque no lo crean, no es que ahí está toda la plana directiva necesariamente, ¿eh? Está desde algún directivo, alguna secretaria, hasta el señor de mantenimiento que tiene todas las llaves, si no, no sabemos ni cómo abrir las puertas. Pero hay gente que se ha puesto la camiseta, que se identifica. A veces, profesores, hay que cambiar de mirada. Entonces, miren, cuando yo tomo decisiones, primero tengo que retroalimentar. Si no es suficiente, tengo que reforzar. ¿Por qué tengo que hacer esto, profesores? Porque yo al final, cuando yo hago la retroalimentación, el reforzamiento, me va a permitir también a mí tomar decisiones didácticas. Ya sé como maestro que tengo que mejorar. Ya sé qué estrategias debo cambiar. Y va a permitir también que el alumno se autorregule, que el alumno sea autónomo. Esa es mi meta. El estudiante no está toda la vida en reforzamiento, no. Tiene que en algún momento hacerse cargo de su aprendizaje. Por eso hay dos competencias transversales del currículo nacional. La primera es el uso de entornos virtuales. Ojo que ahí también, yo me imagino que ayer han reflexionado mucho sobre eso. Los profesores me dicen, yo uso entornos virtuales, yo uso el PPT. ¿Eso es un entorno virtual? ¿No? Y en el PPT a veces estamos haciendo lo mismo que hacemos en la pizarra. No tiene sentido. Entonces, qué importante es eso, porque nos dice que debe ser transversal. O sea, todos nosotros debemos conocer los entornos virtuales porque debe ser una herramienta potente para el aprendizaje, porque la tecnología es parte de la vida. ¿No es cierto? Lo hacemos. El año pasado hemos calificado esa competencia en primaria. ¿Cómo habremos calificado? Hay colegios que no tienen internet ni luz ni nada y han tenido que evaluar. Imagínense las cosas que tenemos que hacer. No sé cómo. Y hay colegios, escúchenme bien, y el CEAGIN no te aprobaba el acta si tú no ponías las notas. Entonces tenías que completar. Yo les cuento que conozco un colegio que se reunió, estaba en el plan de mejora y todo, y dijeron, pero ¿cómo le vamos a poner A si no hemos hecho nada? Hay que dejarlo en blanco. No, el CEAGIN, el ministerio te obliga. Hay que poner B, dijeron. Es un proceso, pues si no hemos hecho nada. ¿Qué es más transparente? Pusieron B. Y ellos no contaron que ese B también se tomaba en cuenta al momento de la promoción. Tenían el 80% del colegio repitiendo. Tuvieron que venir ir a Lima, hacer todo un papeleo, Dios mío. Pero son las cosas que el ministerio ni siquiera lo capacita, o capacita al colegio público, ¿no? Por lo menos, y quiere que usemos entornos virtuales. Cuando en la realidad, profesores, a veces hay que abrir el correo al profesor porque no tiene el correo. Eso pasa. Yo estaba en Iquitos, que me fui con una canoa 2 días ahí con unas monjitas. Ahí los profesores no tenían correo. Cada 3 días que se iban al pueblo podían hacer uso del internet en una cabina. ¿Cómo le pide que use el entorno virtual al pueblo? La realidad, ¿no es cierto?, tiene que tomarse en cuenta en el proceso de aprendizaje. Entonces, qué importante es eso. Y la otra competencia transversal es el aprendizaje autónomo. Profesores, qué importante es que el chico sepa cómo aprende. Si yo voy a hablarles de una lectura y les digo que cada uno la haga suya a su manera, algunos que van a hacer simplemente la van a leer, otros van a empezar a subrayar, otros van a empezar a parafrasear, en fin, otros van a hacer un mapa conceptual. Cada uno tiene su estilo. ¿En qué momento el alumno descubre el suyo? Si en la escuela nunca les hemos enseñado técnicas, ¿no?, y estrategias de aprendizaje, ¿no?, para que ellos la utilicen en su día a día. Entonces, esas dos competencias son muy importantes. El uso de TIC, de entornos virtuales, y lograr eso, profesor, que el autoconocimiento, la autoconciencia de cómo aprendo, la metacognición, que llamamos, que es un saludo a la bandera, de verdad. Necesitamos empoderarnos de eso, debemos trabajar todas las áreas, todos los maestros, porque es parte. Con esas dos competencias se completan las 31 del currículo. O sea, y se califican. Muy bien. Miren eso. A veces nos pasa esto, ¿no? Dice, espero de todos ustedes que sean independientes, creativos, reflexivos, pensadores, y que hagan exactamente lo que yo digo. Nos pasa mucho de eso a veces. Profesores creen, los estudiantes que queremos la creatividad, sin embargo, quiero que me digas como yo, exactamente como yo lo hice. Quiero que lo hagan. Hoy recuerden que una de las competencias, una de las capacidades de matemática es que va a trabajar con su propia estrategia, ¿no es cierto? Esa idea de que este es el caminito correcto ya no existe, ¿no? El alumno hoy debe buscar la propia estrategia para resolver un problema. Es parte de ahora. Antes no lo era.
Entonces, miren, profesores, cómo este tema de graduación es un tema que cambia todo. Y ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Qué cambios hay que hacer así urgentes? Primero, la práctica centrada en la enseñanza ya no existe. Ahora la práctica se centra en el estudiante, en el aprendizaje. Ya no es mi clase magistral desde aquí, no. Ahora me pongo en el lugar del alumno y digo, ¿cómo aprende? Recuerden que ahora hay neurociencia, ahora sabemos cómo aprenden los chicos, estamos en otro momento. El estudiante es el gran protagonista del aprendizaje. El maestro es un facilitador, es un mediador, es un acompañante. O sea, pero el estudiante es el protagonista. ¿Qué más tenemos que cambiar? Calificar lo correcto y lo incorrecto. Mal, ¿te acuerdan? Yo me acuerdo que tenía un profesor que cuando alguien hacía algo mal le ponía un aspa roja en toda la hoja. Te traumaba, de verdad. Pero grandota, así que un cero hacía, cero, o sea, así, no existe. Te anula. Eso no puede pasar. O sea, califica lo correcto y lo incorrecto, simplemente. Termino. Retroalimenta oportunamente con respecto al progreso. Ese cambio. Yo voy diciéndole qué me falta, cómo lo ayudo. ¿Qué más? Situada únicamente al final del proceso. Ahora la evaluación está siempre, durante todo el proceso. Para terminar, listo. Van a tener la presentación, yo se les mandaba, no hay ningún problema. Esa es otra cosa que debemos aprender los maestros. A compartir el aprendizaje de todos. ¿No es cierto? Quiero terminar con esto, ahora escuchen un ratito porque ya vivimos qué pasó, unos sobres. ¿Saben qué es esto? El cubo de... Han visto la particularidad que tiene justo ahí en la cena, qué casualidad hablamos de eso. Cuando movemos una cara, se mueven todas las cejas. Eso pasa en educación. Cuando movemos un aspecto del tema educativo, se mueve todo lo demás. Acá se tiene que mover profesores. Ya tenemos un currículum nuevo. Con algunas deficiencias se mejorará, pero ya tenemos un enfoque de competencias. Tenemos por primera vez en la historia de este país, casi al bicentenario, un perfil de egreso de la educación básica que nunca habíamos tenido. Tenemos los desempeños que nunca habíamos tenido. ¿No es cierto? Muy bien, los estándares. Somos el último país en América Latina que hemos tenido estándares en educación básica, terrible, que todavía no nos miramos. ¿Sí o no que no nos miramos? Por ahí están, pero hay que verlos, tienen que hacerse visibles. Si cambia el currículo, el profesor tiene que cambiar el liderazgo de la escuela. Necesitamos un líder pedagógico de la escuela, que nos acompañe, que nos ayude, que nos impulse. Y si cambia, eso también va a cambiar, profesores, definitivamente tiene que cambiar el enfoque pedagógico. Estamos en competencias, en construcción del aprendizaje. Y también tiene que cambiar la forma de planificar. Y también tiene que cambiar, profesores, definitivamente la metodología y las estrategias. Yo enseño competencias, todos sentaditos copiando la pizarra. ¿No es cierto? Y tiene que cambiar, por supuesto, la evaluación. Esa es la tarea, profesores. Hay que cambiar en educación todo. Innovar en educación es innovar en evaluación. Entonces, les dejo este último, lo voy a pasar. Miren, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Lo dijo Aristóteles hace millones de años, o miles. Entonces, ¿qué importante es eso, profesores? Educar a las cosas. ¿No es cierto? Más tarde creo que van a hablar de la educación, de las emociones, que es vital. Un buen sistema de evaluación será aquel en el que asumamos que enseñar, como decía Freire, exige comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo. De eso se trata. Y ya, profesores, hace años lo dijo Piaget. Miren, la meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho. Hombres que sean creativos, inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es la de formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. La tarea y aquí la evaluación tiene un papel muy importante. Muchas gracias. Vamos a pedir a continuación que nos acompañe aquí adelante a nuestra directora, la licenciada María Salazar de Vadillo, quien va a hacer la entrega de un reconocimiento y un agradecimiento especial de parte de la Dirección de Educación e Ingeniería a la magíster Liliana Vilches por tan maravillosa conferencia. Yo quiero aprovechar para agradecer a la señora María y a ustedes su esfuerzo. Les cuento que es mi alumna todos los veranos. Y está en Lima, en mi clase, y yo le agradezco tanto porque he aprendido mucho de ella.
líderes pedagógicos así necesitamos. Muchas gracias por invitarme.